tal, mi gente? Hoy en Aprendo Derecho vamos a aprender sobre derecho deportivo, Sandy, con un invitado muy especial que es socio fundador de Martínez Peña y Fernández, abogado egresado de la Pucamaima, máster en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, máster en Derecho Deportivo de la Universidad de Valencia, vicepresidente de la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo y miembro de la Comisión de Apelación de la Federación Dominicana de Fútbol. Además, es el conductor del programa de radio Deporte Global y nada más y nada menos estamos en presencia de Richard Martínez. Hermano Pedro, para mí como siempre que es un honor estar contigo y también con Sandy, así que nada, gracias por la invitación. Yo emocionado por el tema, ¿verdad? Sabe, todo el que me conoce sabe que soy un apasionado de los deportes y con un capítulo que hice unos días me dijeron que se te veía la alegría porque estaba Betania de la Cruz con nosotros. Y digo, sí, pude mezclar mi pasión con esto que lo hago como mi área de expertise, vamos a ponerlo así. Así y de verdad que emocionado con tu presencia. Sí, no, sabes que yo de hecho, así decía el otro día, de que quizás a uno no se le dio esa pasión con el deporte como atleta y uno busca la forma de seguir vinculado también al deporte, ¿verdad? Y bueno, a través entonces del derecho, pues hemos encontrado un nicho. ¿En qué consiste esto del derecho deportivo? Sí, bueno, realmente tú sabes que, vamos a decir que en el deporte en general, siempre hay reglas de juego. Por lo general, lo que uno conoce son las reglas dentro del terreno de juego. Pero, así como en el deporte hay unas reglas que son en la cancha de juego, ¿verdad? También hay todo un mundo detrás que envuelve su propia normativa. Y dentro de eso es que abarca el derecho deportivo con mucho de una autorregulación. Es decir, tiene su propio marco legal, aunque se puede suplir de otras áreas del derecho, sobre todo, qué sé yo, derecho común, pero su marco legal principal es su propia regulación. Okay. O sea que esas reglas, me imagino, reglamentos y demás de esas asociaciones, federaciones, pero en el caso de un abogado que se especializa en derecho deportivo, me imagino que tú asesoras jurídicamente, claro está, clubes deportivos, asociaciones, federaciones deportivas y demás. ¿También podrías hacerlo? Sí, sí, claro. De hecho, realmente el derecho deportivo, como te digo, tiene mucho de una autorregulación, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la competencia del deporte. Dígase, si hablamos de NBA tiene su propio reglamento, tiene su sindicato de jugadores y por ahí se trazan unas pautas generales de cómo es esa relación del jugador, el club con la liga. Sin embargo, no se limita a eso solamente. El derecho deportivo abarca derecho de marcas, derecho de señales, derecho de imagen, contratos, arbitraje. O sea, hay todo un sinnúmero de subramas, si se le puede llamar de una forma, que abarca realmente esta rama del derecho. Y hay una amplitud de servicios realmente increíble. A través de esta rama del derecho se constituye en el aspecto de la formación un club deportivo. O sea, el abordaje para constituir un club deportivo, una marca, una franquicia. Fundaciones. Sí, claro, claro. Es fundamental dominar esta área. Claro, y de hecho, ya eso, vamos a decir que va a depender mucho de la normativa del país en el que se vaya a hacer ese club. Okay. En este caso, en nuestro país, diría que es hasta cierto punto una debilidad de la ley de deportes, toda vez que no te abarca ni te contempla, por ejemplo, que una compañía, una SA, una SAS, como le llaman en España, una sociedad anónima deportiva también, se puedan hacer un club a través de este tipo legal, sino que todo se limita a que dice que un club, que una federación es una entidad de tipo privada. Y en la práctica, como se regula es a través de la ley 122-05 de ONG. Una incorporada, ¿verdad? Exactamente, o sea, que se maneja como una asociación sin fines de lucro. No obstante, en la práctica y ante una falta de regulación, tú te puedes encontrar como, por ejemplo, como equipos del Cibao FC, que es Cibao FC SA. Te puedes encontrar con el Escogido, que es Escogido Baseball Club SA. Sin embargo, vas a ver a un Licey que no es una compañía, sino que es Club Atlético Licey Inc. Y también sé que, por ejemplo, para hacer una federación tú debes reunir asociaciones,
y para poder entonces, que de repente tú no puedes decir, ok, voy a crear una federación de cero. Justamente ayer hablaba yo por un caso que tuve a nivel de arbitraje, de que aquí existe la llamada pirámide olímpica, pero esa pirámide olímpica desde mi punto de vista es un mito. Aquí realmente en la práctica deportiva se da que se quiere hacer la federación de softball, por ejemplo, y esa federación de softball, por la misma forma como se constituye a través de la ley de ONG, la constituyen Pedro Clisante, Sandy, Richard Martínez, fulanito de tal, y ya esa persona física conforman ese club o esa federación. Sin embargo, si hay una pirámide olímpica, se sabe que no, que una federación está compuesta por asociaciones. Exacto. Que estas a su vez están compuestas por clubes. Legal. Sin embargo, en la práctica eso no se da. Aquí tú vas al departamento de la Procuraduría y tú dices, no, yo quiero constituir con todo mi documento la Federación de Softball, y no te van a revisar que la membresía sea la asociación de Mao, la asociación de Atomayor, la asociación de la Romana, no. Los miembros que son personas físicas. Y eso entonces, cuando ya se va a buscar el reconocimiento al Comité Olímpico, lamentablemente también es validado. Igual también vemos el caso de la misma ley de deportes que establece lo que es el registro de entidades deportivas red. Eso en la práctica no existe tampoco. Entonces, no necesariamente diría que se tiene que modificar la ley de deportes, pero hay un sinnúmero de hechos en la práctica que te hacen ver que esa pirámide olímpica realmente, vamos a decir, una fantasía, no se ve realmente reflejado como debe ser. De hecho, tú tienes mucha razón, porque yo pienso que a nivel barrial también se dan una serie de informalidades en cuanto a las organizaciones de eventos que pudieran estar regulados por la ley, o no sé si lo están, porque no tengo el dominio total de la ley. Pero, por ejemplo, aquí cualquiera organiza un torneo de baloncesto, un torneo de béisbol, sin tener en cuenta los riesgos que esto puede conllevar. Claro. Porque, por ejemplo, si yo organizo, que a mí me gustaría, porque amo mi barrio, aunque ya no vivo ahí, pero si yo en el Don Bosco quiero organizar un torneo de baloncesto para ayudar a los niños, eso conlleva un proceso, una logística de cuidado, porque si un niño de eso se lesiona o hay un accidente ahí, ¿quién cubre eso? De hecho, voy a hacer un paréntesis ahí. Yo tenemos en pauta, podría decirlo, o en un listado de personas que queremos invitar. Y uno de ellos es, yo voy a invitar a una persona, no riesgo en actividades, un concierto, pero también en un evento deportivo, porque a nosotros como abogados y corredores aquí, que invitamos, siempre queremos que ese evento sea formal, legal, y que tenga, por ejemplo, una póliza de responsabilidad civil, que mientras más organizado está y más legal sea, sí, puede ser lo que nosotros queremos aquí también proyectar. De hecho, tú sabes que el mundo del deporte es hasta cierto punto un espectáculo. Entonces, de hecho, al momento que un fanático compra una boleta para ir a ese evento, ya hay un riesgo que asume. Al dorso de la boleta te dice, esto es un espectáculo deportivo, usted tiene tales riesgos, tiene que estar atento, el equipo que no se hace responsable, qué sé yo qué. Sin embargo, hay casos famosos, por ejemplo, en el Yankee Stadium hace unos años, y de ahí, de hecho, de ese hecho particular, es que tú ves ahora que todos los estadios tienen una malla que no solamente cubre la parte frontal, sino que ahora se extiende también a todo el lado. Exacto. Entonces, ¿tú sabes por qué pasó eso? Porque fue que en Nueva York, hace unos años, hace como 10, 15 años, dieron un foul, una pelota le conectó a una niña y eso, hubo que operarla del cerebro, o sea, fue todo un desastre. Wow. Se hizo una demanda al equipo, esa persona gana la demanda porque se demostró que el equipo no tomó todas las previsiones necesarias para que ese riesgo sea llevado al mínimo. Entonces, a partir de ahí es que se hace famoso de que se ponen estas mallas, cuestión de que el equipo o cualquier club dueño del evento o dueño de casa pueda demostrar que hizo todo lo posible para que ese riesgo fuera llevado al mínimo, dígase, para que ese evento que no ocurriera. Pero fíjate lo que tú estás diciendo, eso es a nivel profesional. Sí, claro, claro. Vincúlalo con lo que te comenté anteriormente a nivel de comunidad y a nivel barrial. Si lo llevamos a nivel comunitario, aquí se hace cualquier tipo de evento sin ningún tipo de cobertura. Me imagino que es lo que te quiere decir también, es que igual esto es un evento macro, pero el que vayas a ser pequeño, lo lleves lo más legal que se pueda. Me imagino que
con contratos y con marcas. Lo ideal es que se pueda desde este tipo de tribuna hacer el llamado para que cualquier tipo de evento pueda contar con su cobertura de seguro y pueda realmente tener cualquier riesgo cubierto. ¿Podría decirse que está relacionado al derecho deportivo, lo que son las sanciones disciplinarias, esos recursos de apelación en las diferentes ligas del país? Porque, por ejemplo, como yo sé que el abogado y en el derecho deportivo redactan lo que son los reglamentos y las normas, me imagino que las sanciones también vienen de la mano. Sí, de hecho, este régimen de sanciones, vamos a decir que en el deporte es fundamental y como en toda rama del derecho, el debido proceso debe formar parte también en el mundo del deporte y de hecho así es. Por ejemplo, en cada liga del mundo hay una forma, cuando hay una sanción, hay una forma y hay un plazo para apelar, hay arbitraje, que es el método, vamos a decir que por excelencia, para resolver cualquier tipo de conflicto en el deporte. Y cada liga deportiva tiene su reglamento y tiene la forma en cómo se va a dirimir el conflicto. A nivel de derecho, coméntanos un poco sobre la figura del arbitraje en el derecho deportivo. Sí, el mismo que lo mencionaste. Sí, claro. Bueno, de hecho, aquí, bueno, como ya te decía, realmente que el arbitraje en el mundo del deporte es el método por excelencia para resolver cualquier tipo de conflicto. De hecho, por ejemplo, si vemos en la misma MLB, se da hasta un famoso, mira, los dos equipos que no se ponen de acuerdo en el salario, se van a arbitraje para discutir eso. Entonces, es una audiencia como exactamente, lo único que no es un juez, sino que es ante un árbitro que debe ser también un ente imparcial. Correcto. De hecho, aquí el arbitraje, hablo también a nivel deportivo, está constituido o viene dado por la misma ley de deportes. Y por esto, en el 2012, la Suprema Corte de Justicia, el Comité Olímpico y el CRC de la Cámara de Comercio llegaron a un acuerdo para que desde ese foro se pueda llevar a cabo, ¿verdad?, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y ya de hecho se están conociendo casos de la MLB que tiene también su acuerdo. Por ejemplo, antes, en vez de que ponte tú cualquier prospecto aquí que le dieran release, tenía que ir aquí a un tribunal y le decían, no, mira, el tribunal, según tu contrato, no es competente. Tú tienes que ir a un arbitraje porque hay una cláusula que está en ese contrato. Entonces decía, ¿cómo yo voy a ir a un arbitraje en Nueva York? Yo no tengo ese poder económico. Entonces, lo que se hizo fue que la MLB llegó a un acuerdo con el CRC y entonces ya ese arbitraje, en vez de que sea obligatoriamente en Nueva York, también se puede llevar aquí. O sea, que ya no tiene que ser a nivel internacional, sino puede ser aquí, Cámara de Comercio, ahí hay árbitros que pueden dirimir cualquier tipo de conflicto. Ese tipo de conflicto. O sea, que vámonos a mi área ahora, Sandy. vámonos para la MLB. Tengo una inquietud con el tema. Vi también ahí hace poco, en el juego de leyendas, ¿verdad?, organizado por la FNAP, pero vi ahí al señor Clark, que estuvo por aquí. Vi que abrieron una oficina aquí, de hecho, el sindicato de peloteros. Sí, gracias. De hecho, llamé a mi hermano Carlos Villanueva, que duró muchos años siendo parte del sindicato. Y nada, me dijo que en lo adelante va a visitar la oficina. Pero la inquietud que tengo ahora mismo es, quiero hablar de la naturaleza de los contratos de Liga Menor, que sé que ahora van a entrar en el escenario y veo que también pueden ser parte de ese sindicato peloteros de Liga Menor. No sé si te hice dos preguntas en una, pero... Sí, no, de hecho, con este tema, sobre todo en el país, siempre hay un debate porque la MLB tiene una posición que consiste, que ellos dicen que el contrato que ellos firman con los peloteros de Liga Menor es un contrato civil, dígase que es un contrato de servicio básicamente, y no que es un contrato laboral, porque ellos dicen que el pelotero que va a la academia no va a hacer un trabajo, sino que más bien es un contrato de formación, donde al pelotero se le forma, se le dan las herramientas y se le enseña cómo se debe jugar el juego para que puedan llegar al siguiente nivel. O sea, que aquí ellos están estudiando cuando van a ejercer en Grandes Ligas. Exacto. Algo así. Sí. Entonces, sin embargo, el debate viene que cuando tú revisas el contrato, te habla de salario. Entonces, existe como esa polémica y la verdad que
hasta el momento no hay un criterio definido, porque tenemos sentencias ya de la Suprema Corte de Justicia que te dicen en un sentido de que no, mira, sí, el contrato del pelotero de Liga Menor es un contrato de trabajo por temporada. Entonces te dice, mira, al ser un trabajo por cierto tiempo, que dura de 4 o 6 meses aquí en la Dominica Summer League, o menos tiempo, entonces lo que tiene derecho es a una asistencia económica y demás. Pero ya te lo califica como un contrato de trabajo. Sin embargo, hay otras sentencias que te dicen que no, que es un contrato de tipo civil. Entonces, no hay como una posición definida. MLB, lógicamente, se mantiene en su posición de que es un contrato civil. Y bueno, hay que ver si en algún punto se regula también ese tipo de contratos. Ya se han hecho esfuerzos, por ahí anda un proyecto de ley, pero la verdad que no se ha llegado a nada concreto todavía. Las competencias de un agente en relación al manejo de un atleta son 100% totales o tienen límites. Te lo pregunto porque en el caso, por ejemplo, del ámbito musical, se da que hay artistas que tienen un representante o un manejador y este está a cargo de casi o prácticamente toda su música. Incluso hasta tiene los derechos de su música. En el caso del ámbito deportivo, se da eso de que un agente tenga todos los derechos de negociar en sentido general como representante de su atleta. Sí, yo te diría que... O eso varía en acuerdo de contratos. Yo te diría que en sentido general todo contrato puede tener límites porque todo está sujeto a lo que las partes pacten. Eso es como en sentido bien general. Ahora bien, un agente a nivel deportivo, te debo decir de entrada que cada deporte tiene su regulación para eso. Por ejemplo, en el fútbol, te digo que basta con que sencillamente yo te quiera contratar a ti como mi agente y que tú vayas a la federación de tu país y te registres como tal. Sin embargo, en la MLB se da distinto. La MLB, tú tienes que llevar un registro por ante el sindicato de jugadores, tiene que pasar unas pruebas, tiene que tener unas licencias. Entonces ahí sí se da que ya ese agente es el que se encarga de negociar todos tus contratos, al menos que ya ustedes pacten otra cosa y que el contrato y que ya ese contrato se pueda terminar por X o Y, pero a nivel deportivo, como le gusta a Pedro, a nivel de pelota, ¿verdad? Se da eso, de que tú tienes que estar registrado en el sindicato de jugadores y ya ese agente se encarga de que todo tu negocio a nivel deportivo sea él, vamos a decir que el encargado de esa parte. La contrato Exacto, con tu agente. Una marca de una bebida energizante la contrato con el agente. Claro. Y también se pueden dar muchas cosas, porque acuérdense que los equipos tienen... No, perdóname, Pedro, porque una cosa son los contratos deportivos con el equipo y otra cosa son los contratos de anuncios con marcas. Sí, no, yo te entiendo, pero ahí va, porque por ejemplo con las marcas, Pedro, perdóname, se da lo siguiente, los equipos tienen la posibilidad de explotar a nivel comercial la imagen de su jugador, a eso iba, fruto de su actividad deportiva. Sin embargo, el jugador tiene también el derecho de explotar su imagen fuera de lo que es su ámbito deportivo, dígase como consecuencia de su práctica en el terreno de juego, también de manera individual. Entonces, al menos que, porque eso también se puede pactar, ese jugador decida cederle todo su derecho de imagen de manera completa a su equipo. Claro, que eso es diferente. Eso lleva ya también una contraprestación. Tienes razón, porque inmediatamente yo firmo con un equipo de Grandes Ligas, por ejemplo, hay una serie de publicidad que está implícita a la hora de que tú entras a ese equipo. Claro. Fotografías, publicaciones en las redes sociales. O sea que ya eso la gente lo concibe como algo normal. Claro. Pero eso es contractual. Pero entra también la figura o entra también el sindicato de peloteros de la MLB y también aquí, por ejemplo. Porque mira este caso. Imagínate que cuando llegamos al estadio Quiqueya veo unas figuras que, de hecho, todo el que ha jugado béisbol, todo el que ha ido a ver un juego de béisbol este año ha visto una imagen de peloteros pues veteranos que ya retirados están ahí, que
pertenecieron o pertenecen en su momento a la asociación, por ejemplo. Entonces, esa marca de bebida te contrata. Entonces, imagínate que sean peloteros actuales. ¿Con quién hablo o debo negociar a la hora de yo ponerte en esa valla? Equipo, porque tiene la gorra. Agente, porque tiene una aprobación o un acuerdo previo, un derecho sobre mi imagen. O a nivel individual, o federación de peloteros, donde yo pertenezco a un sindicato, yo firmo también no tiene que ser un contrato, pero yo debo, ¿qué te diría? Debo llenar un formulario, llenar requisitos para pertenecer. Claro, y por ende ellos también como sindicato tienen derecho de, exactamente, de abogar por tienen mí. hasta cierto punto también la potestad de en algún momento explotar tu imagen, pero eso lleva también tu consentimiento. O sea, aquí lo importante es de que vamos a llamarle de una forma, esa triangulación que tú mencionas entre esa relación con el agente, con el equipo, con el sindicato de peloteros, se puede dar perfectamente, pero todo eso va a estar unido a través de un contrato, donde cada parte cede en algún punto de cosas. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la imagen en las postalitas, la famosa, vamos a mencionar una marca, Tops, ¿recuerdas? Sí. Ahí yo sé, en un momento determinado, tuve la oportunidad de ir a una reunión del sindicato de peloteros y sé que estaban negociando con las postalitas, con las cintas de Nintendo, PlayStation en su momento, y el sindicato tenía la potestad. De hecho, hay un pelotero que no pertenecía al sindicato que no salió en esa cinta de Nintendo y no hacían postalita de él. Claro. O sea que en ese momento no estaba la gente, no estaba el equipo. Sin embargo, estaban el sindicato como tal. Y de hecho, ahí también se da algo. Cuando tú eres un jugador activo, esas postalitas, la ganancia se divide, equipo y jugador. Cuando ya tú te retiras, eso pertenece al 100% del jugador. Lo que pasa es que a veces la fama de un jugador, de un atleta, es tan grande, no voy a decir que logra superar la franquicia, pero es tan grande que él decide como marca, él decide, bueno, no, yo no quiero que lo haga la liga, yo quiero hacerlo yo con mi marca. Es el caso de Michael Jordan. Michael Jordan, en el caso de la NBA, ¿no? Michael Jordan estuvo ausente ya luego de retirarse, de los eventos de la liga por más de 10 años. Porque él entendía que su marca era tan importante. Y era más fuerte que la misma liga. Por eso él crea su marca propia. Su marca propia, exactamente, Jordan. Y así se da con el aspecto de los tenis, con el aspecto de los utensilios que usan los deportistas. Que esa marca, de hecho, se fue hasta otros deportes ya. Claro, porque Derek Jeter terminó usando la marca. Y demás. Claro. Una última preguntita ya para ir terminando. El tema de cesión de derechos ya lo hablamos, derecho de imagen, pero lo que sería el patrocinio y sponsorización. Hay una diferencia, si me la puedes explicar. Bueno, de hecho, ese es otro tipo de contrato. Y hace poco aquí se aprobó una ley de eso. Vamos a decir que se aprobó en la Cámara de Diputados y está pendiente en el Senado. Porque en ese tipo de contratos está el contrato de patrocinio, donde es una marca que dice yo te voy a dar X cosa a cambio de yo recibir algún retorno, es decir, que mi marca sea más famosa, que más gente pueda verla, etcétera. Pero está el contrato del sponsor o del mecenas, que es aquel donde te da algún tipo de ayuda económica, algún tipo de ayuda, ponte tú también utilería deportiva, sin él esperar nada a cambio. Entonces, ahí está la diferencia entre esas dos cosas. Eso es lo que quería saber. ¿Pueden los abogados de derecho deportivo acompañar en el proceso de contratación y remuneración de los artistas? De los deportistas, ¿verdad? De los deportistas. Bueno, sí, claro. Pero para eso, como ahorita hablábamos, tiene que estar regulada a través de un contrato y que esa persona esté registrado como agente ante la liga de ese jugador. Perfecto. De hecho, por eso es que los agentes tienen que ir, en el caso del MLB, que conozco más, tienen que certificarse en Nueva York, pertenecer a la federación, y luego, debe aprobar a la federación de peloteros. Y luego pasar una prueba que te da también examen, pagar una licencia. Ese sindicato, pagar su licencia. Todo eso. De hecho, yo te diría que el agente de la MLB es el más complejo en el mundo del deporte. Excelente. Bueno. ¿Sandy?
Excelente. En el día de hoy aprendimos sobre derecho deportivo, ¿verdad? Y le damos gracias realmente a Richard por estar con nosotros y agradecemos tu tiempo, que puedas compartir tu conocimiento con estas personas que disfrutan de este contenido y recordarte que esta es tu casa y cualquier tema que quieras, sé que estás en otras plataformas, pero igual nos interesaría seguir hablando de esta área porque hay algunos puntos que lo tocamos por arribita, claro, pero podríamos enfocarnos un poquito más en el futuro. No, Pedro, cuando gustes, también Sandy, estamos a la orden. Gracias. Y nada, recordarle a todos ustedes que un abogado sin aprendo derecho es como un obrero sin herramientas, ya saben.